va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya el Espíritu de Dios. Si mi pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va bajando ya el Espíritu de Dios. Les presento un fraternal y cariñoso saludo de bienvenida. Les doy gracias y gracias a Dios por la gracia que les ha concedido y a ustedes por venir a tener este encuentro. Es una de las celebraciones más grandes de la liturgia de nuestra Iglesia Católica. La celebración de la gran fiesta de Pentecostés. Es decir, de la venida del Espíritu Santo. Hemos titulado, hemos sugerido un texto central de reflexión que se llama El proyecto de Dios para renovar la Iglesia por la acción del Espíritu Santo. Y dentro de la programación, el primer mensaje que hemos acordado y que quiero compartirles se llama Si conocieras el don de Dios. Y quiero comenzar compartiéndole la misma palabra de Dios del Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 1 al 24. Pero quiero recordarles que la palabra de Dios, como dice el libro de los Hebreos, es de ayer, es de hoy y es de siempre. Como dice la palabra de Dios en Isaías 48, es eterna. Está escrito el Evangelio, que son los hechos de Jesús y los hechos de los apóstoles, los hechos de la iglesia primitiva. Pero, esta palabra fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. Por eso en Hebreos 4 dice la Escritura, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva, es eficaz. Es de ayer, de hoy y de siempre. Y esa palabra de Dios no se puede decir que es el verbo que se encarnó en la bienaventurada María. Como dice el Evangelio de San Juan 1:14, el verbo se hizo hombre. Pero en otras escrituras dice, la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, cuando leamos la escritura, el Evangelio, debemos pensar el pasado, el presente, es para hoy, es para ti, es para mí, es para toda la iglesia, para toda la sociedad. Y el futuro, porque hay profecías, y la palabra de Dios también nos revela, como se dice, algunas profecías. Quiero entonces empezar con la proclamación de la palabra de Dios. Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana. Iba anunciando el Evangelio en el centro, en el campo, en las aldeas. Llegó al pozo de Jacob, en el monte Garasimín. Iba cansado, realmente cansado. Tenía sed, realmente tenía sed física,
se encontró con una mujer samaritana que estaba en el pozo de Jacob y le pide a la mujer que le diera agua. Pero quiero iniciar, abro comillas. Los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más seguidores y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar, el gran misionero, tenía que pasar por la región de Samaria. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llama Sicar, y cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba en el pozo que llamaban de Jacob. Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos se habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso una mujer de Samaria llegó al pozo de Sicar, llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, pero ¿cómo es? ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Y Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te está pidiendo agua? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Y Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré brotará en él como un manantial de vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni haya que venir aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y vuelve acá. Y la mujer le contestó, pues no tengo marido. Jesús le dijo, bien dices que no tiene marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el único lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos, pero llega la hora y ya estamos en ella. Y es ahora mismo cuando los que de veras adorarán al Padre, lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios.
palabra de Dios. Quiero recomendarles esta oración. Pueden escribirla. Se llama la oración al Espíritu Santo por el cardenal Verdier. Oración al Espíritu Santo por el cardenal Verdier. Y dice, la vamos haciendo mentalmente, los invito a que lo hagamos mentalmente. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Y entonces, les repito, la enseñanza que quiero compartirles con mucho amor y cariño se llama Si conocieras el don de Dios. Y el don de Dios, como todos lo sabemos, es el Espíritu Santo, la tercera persona divina de la Santísima Trinidad. Su Santidad Francisco dijo, sin el Espíritu Santo, el Papa Francisco dijo estas palabras, sin el Espíritu Santo no somos cristianos. No somos cristianos. Rectifico, sin el Espíritu Santo no somos cristianos. Es el desconocido de nuestra fe. Qué pesar, pero es una gran realidad. Dice el Papa Francisco, desconocido de nuestra fe cristiana católica. Dice el Papa Francisco. Lo dijo en su homilía en Santa Marta el 13 de mayo de 2013. Sigue hablando el Papa. Sin embargo, sin Él no somos cristianos. No existe la Iglesia ni su misión. Sin Él vivimos una doble vida. Estamos convocados por Dios a vivir una vida en el Espíritu y según el Espíritu de Dios. Pero estamos viviendo, como decía San Pablo a los Gálatas capítulo 3, una vida en la carne. Una vida según los deseos de nuestra naturaleza humana pecadora. Entonces hay dos clases de vida. La vida en el Espíritu y la vida en la carne. Entonces dice el Papa, sin Él vivimos una doble vida. Cristianos en palabras, mundanos, dice el Papa. Mundanos, una vida mundana. Mundanos en hechos. Pero quiero seguir profundizando y compartiéndoles. Y quiero invitarlos a que reflexionemos las bellas palabras de Monseñor Ignacio Hassin de la Catedral acerca del Espíritu Santo. Dice él, sin el Espíritu Santo, Dios está lejano. Cristo es algo pasado. El Evangelio es letra muerta. La iglesia es mera organización. El culto una evocación. Y a la actual cristiana una moral de esclavos. Pero dice Monseñor Ignacio,
Hasid de la cantidad. Dice, con el Espíritu Santo, el cosmos es salvo y gime con dolor de parto. El hombre lucha contra la carne. Cristo resucitado vive hoy. El Evangelio es poder de vida. La iglesia quiere decir comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador. La misión es un Pentecostés. La liturgia memorial y anticipación. La actuación humana es deidificada. Quiero además compartirles el segundo y el tercer objetivo de los estatutos de la Renovación Carismática Católica en el mundo, aprobados por los sumos pontífices. Y el segundo objetivo de la Renovación Carismática Católica es, abre comillas, propiciar una apertura decisiva al Espíritu Santo, su presencia y su poder. Y el tercer objetivo es fomentar la recepción y el uso de los carismas del Espíritu Santo para la mayor renovación y edificación de la iglesia. Con ese preámbulo, quisiera invitarlo a pensar en un objetivo de este encuentro hoy, en la celebración de la fiesta de Pentecostés. Conocer la persona, la obra y la acción del Espíritu Santo. Es decir, crecer en el conocimiento de la persona, la obra y la acción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la renovación espiritual de los miembros de nuestras comunidades familiares, de nuestras comunidades parroquiales. Y dentro de ese objetivo, quiero invitar a recibir hoy un nuevo Pentecostés. Nuevo Pentecostés. Un bautismo en el Espíritu Santo, que es recibirlo hoy de una manera nueva. Y así recibir también la sanación interior, porque el Espíritu Santo viene y toca y sana los corazones heridos. Les agradezco mucho a las personas que oraron antes de venir acá por mí ante el Santísimo. Pero está muy herido interiormente. Y discernía eso. Y cuando oraron por mí, el Señor venía y me ponía su mano en mi corazón y vendaba y sanaba mis heridas. Le agradezco mucho al Señor y a ustedes. De manera que el Espíritu Santo viene a sanar las heridas del desamor que hemos recibido allá en nuestro entorno. Pero viene a sanar también las heridas del pecado, porque el pecado produce heridas en el alma, en la mente, en el corazón, en nuestra vida. Pero también cuando viene el Espíritu Santo, viene a sanar las enfermedades físicas. También sentí mi cerebro cansado. Y le dije, oren para que el Señor sane mi cerebro. Y oraron. Y el Señor venía y renovaba con su Espíritu Santo, con su poder y su fuerza, con su fuego, y sanaba también esa parte del cansancio físico. Entonces, además recibir hoy los carismas útiles para la renovación y mayor edificación de la iglesia.
Para eso son los carismas, dice el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium número 12, para la edificación de nuestras comunidades familiares, para la edificación de nuestras familias, para la edificación de nuestras comunidades parroquiales. Y también quiero retomar, además del texto que ya tomé, Juan 4, el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso del 1 al 6. Fue cuando Pablo fue a la iglesia de Éfeso, a la comunidad de Éfeso. Abro comillas, mientras Apolos estaba en Corinto, Apolo un discípulo del Señor, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, esta ciudad de Éfeso, donde encontró a varios creyentes, a varios discípulos. Ya eran discípulos del Señor. Les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes, cuando se hicieron cristianos? Ellos contestaron, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Es decir, para esos cristianos de la primera comunidad de Éfeso, para esos discípulos de Cristo, el Espíritu Santo era el gran desconocido. Como decimos en Mallorca, ¿eso qué es su merced? Yo poco he oído hablar del Espíritu Santo, su merced. Pero hoy en este encuentro voy a abrirle el corazón, mi alma, mi mente, mi vida al Espíritu Santo, su merced. Para que Él venga y me posea, me toque, me transforme, me purifique, me libere, me sane y me una un siervo, un apóstol de Jesucristo. Amén. Y entonces Pablo le preguntó, oiga, pero ¿cómo así? Pues ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron, pues el bautismo de Juan. Se referían al bautismo de Juan Bautista, que no era un sacramento. El bautismo de Juan era signo de conversión y de arrepentimiento. Cuando Dios envió a Juan Bautista como el precursor, le dijo a toda la gente, oiga, tienen que arrepentirse para que sus pecados sean borrados. Y como un signo de arrepentimiento es ese bautismo de Juan Bautista. Un bautismo en agua. Y Pablo les dijo, oiga, sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, se convertían en Jesucristo, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y al oír estas palabras, fueron bautizados. ¿Con qué? Con el sacramento del bautismo que instituyó Jesucristo en Juan 3, del 1 al 8. Una cosa era el bautismo de Juan, que no era sacramento, y otra cosa es el bautismo que Jesucristo ha instituido en Juan 3, del 1 al 8, cuando dijo que el que no renace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. Y entonces al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero viene otro momento de oración por Pablo, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas, y comunicaban mensajes recibidos de Dios. Oiga, los carismas. Recibieron el Espíritu Santo, y la primera gracia, el Espíritu de gracia y de oración, de adoración y de alabanza. Ya escuchamos en el Evangelio de San Juan que Jesús dijo, quiero adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Es decir, movidos, guiados por el Espíritu Santo. Es la oración más profunda. Y entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos, pero el Espíritu Santo no viene solo, trajo los carismas, y el primer carisma es ese espíritu de gracia y de oración que Dios había prometido en Zacarías 12:10, que recibirían
con el Espíritu Santo. Y trajo el carisma del don de lenguas, es decir, que el Espíritu Santo le regaló una forma nueva de orar más profunda, ¿no? Que se necesita tener el carisma de interpretación para saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir. Es decir, Olon yon bogen ya, yo no lo regan bara coren cantay. Alan yon bogen ya, yo no lo regan bara coren cantay. ¿Quién dice gloria a Dios? El don de lengua se manifiesta en tres formas, pero el primero es alabar y adorar. El segundo es hablar en lengua, lo que el Señor estaba hablando a través de persona a la asamblea. Y el tercero es cantar en lengua. Pero eso después de que reciban esta nueva gracia del Espíritu Santo, van a ustedes a poder realizar esto. Entonces voy a hablarles del Espíritu Santo para conocerlo mejor. Ahora les voy a decir por qué es necesario conocerlo. Hablar del Espíritu Santo para recibirlo de una manera nueva. Para amarlo, porque no podemos amar a quien no conocemos. Para adorarlo y darlo a conocer a los demás, porque es el gran desconocido. Para recibir un nuevo Pentecostés hoy y mañana. Y así cooperar en la nueva analización de nuestras comunidades familiares, parroquiales y diocesanas. Hermanas y hermanos, la Iglesia en el Concilio Vaticano II, es decir, hace 56 años, propuso una renovación de la eclesiología. Escriban, graben ese término. O sea, Dios suscitó el Concilio Vaticano II, donde se reunieron 2.540 prelados de la Iglesia, con una finalidad: renovar la Iglesia católica, hermanos. Y allí se renovó la eclesiología la eclesiología y la cristología. Ahora se habla de una cristología neumática. Y allí se renovó la teología del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo antes del concilio era como el gran desconocido. Sí, en los 4 primeros siglos de la Iglesia sí se hablaba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después no sé qué pasó en algunas partes del mundo. Ya se hablaba del Padre y del Hijo, pero el Espíritu Santo era el gran desconocido. Por eso la teología hoy se ocupa cada vez más del Espíritu Santo, cosa que ha llevado a una renovación de la eclesiología y de la cristología. Ello se debe sin duda a que el Espíritu ha entrado de una manera nueva en la experiencia y la conciencia de muchos cristianos. Cada vez se siente más la necesidad de una teología del Espíritu que recoja las aportaciones de esta nueva experiencia y articule e ilumine a la luz de la revelación. Miren, hermanas y hermanos queridos, cuando en el aula conciliar, Concilio Vaticano II, se discutió antes de empezarlo el concilio, el esquema sobre la Iglesia, no faltaron quienes preocupados, algunos cardenales, algunos arzobispos, obispos, preocupados por una Iglesia encarnada, solamente se extrañaron de que el Vaticano II arrancara de la Trinidad en la descripción del misterio de la Iglesia. Hermanos, y dijo el Papa Pablo VI, y es que la Trinidad, escribió en esa frase, si ustedes quieren, la Trinidad es la clave de bóveda, entre comillas, clave de bóveda de todo el misterio cristiano. Dios, su santidad, Pablo VI.
Y además, les comparto la doctrina del magisterio de la Iglesia. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 234, sí, me abrí, ahí está, vea. Dice, el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe. Centro, central, nuclear, fundamental. Repito, el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente, ahí es donde nace la jerarquía de valores cristianos. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial de la jerarquía de las verdades de la fe. Hermanas, hermanos, ¿cuál es tu fe? ¿En quién tienes puesta tu fe? ¿En los planes de los hombres o en el proyecto de Dios? Te pregunto con todo respeto. Sí, porque hay veces... Bueno, por eso dice el Papa, y muchos, que había que extrañarse, por tanto, de lo que su santidad Pablo VI ponga como clave de bóveda de la eclesiología al Espíritu Santo, alma y animador del cuerpo místico de Cristo. El Espíritu Santo es el alma, es el núcleo, es el centro, es lo más profundo del ser humano, de la Iglesia. Y en el discurso del concilio, el Papa Juan XXIII, el Papa Pablo VI, nos dice estas palabras al inaugurar el Concilio Vaticano II. En este tiempo se ha celebrado este concilio a honor de Dios, en el nombre de Jesucristo, con el ímpetu del Espíritu Santo, que todo lo penetra y que sigue siendo el alma de la Iglesia, para que sepamos lo que Dios nos ha dado, 1 Corintios 2, 10 al 12, es decir, dándole la visión profunda y panorámica al mismo tiempo de la vida y del mundo. El Papa dice, como dijo Juan Pablo II, su Santísimo Pablo II, estas palabras, abre con el Espíritu Santo, la fuente y el motor de la renovación de los miembros de la Iglesia de Jesucristo. Amén. Por eso, yo quisiera decirles quién es el Espíritu Santo, pero quisiera recordarles rápidamente, porque no hay tiempo. ¿Quién es el Espíritu Santo según la Sagrada Escritura de la doctrina del magisterio de la Iglesia? Pues el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre y al Hijo. Voy a leer lo que dice el Papa en su encíclica Dominum et Vivificante, Papa Juan Pablo II, que abre comillas, que con el Padre y el Hijo se recibe una misma adoración y gloria, como lo profesamos en el credo. El Padre es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo también lo son. Es decir, son de la misma naturaleza divina. Él es una persona divina, el Espíritu Santo, que está en el centro de la fe cristiana. Y es la fuente y fuerza dinámica de la renovación de la Iglesia. O remontémonos al Espíritu Santo
Repitamos lo que dice el credo de la Iglesia Católica para recordar en el artículo 8 de nuestra iglesia, del credo de nuestra Iglesia Católica, proclama así: creo en el Espíritu Santo. Oiga esa palabra. Señor y dador de vida, que nos comunica la vida divina, que procede del Padre, o sea, viene el Padre, pero también viene el Hijo, del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y en la fórmula oriental del símbolo apostólico, el símbolo de San Epifanio dice: y creemos en el Espíritu Santo, el que habló en la ley y anunció en los profetas. Oiga, y descendió en el Jordán sobre Jesús de Nazaret cuando fue bautizado. Y hay que entender que Jesús ya era habitado por el Espíritu Santo antes de recibir el bautismo en el Jordán. Pero en el Jordán recibió una nueva venida del don de Dios. Hay que aclarar también que nosotros recibimos el Espíritu Santo, por gracia de Dios, desde el sacramento del bautismo. Por primera vez se nos comunicó el Espíritu Santo en el sacramento del bautismo. Ahí renacimos del agua y del Espíritu Santo. Una nueva venida después en el sacramento de la confirmación. Y en cada sacramento recibimos el Espíritu Santo. Pero una gracia de Dios es ser habitados por el Espíritu Santo, que ya lo recibimos en los sacramentos de iniciación cristiana. Y otra gracia muy distinta es ser renovados. Recibir hoy un nuevo Pentecostés. Es recibir, otra gracia muy distinta, es recibir hoy un bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Recibir una nueva venida o comunicación del don de Dios. Y lo dice la doctrina de la Iglesia. Entonces hay que tener en cuenta, termino esa explicación, la distinción de personas en la Trinidad, es lo que estoy hablando. Entonces, hay que tener en cuenta que el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad. El Hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Distintos como personas, sí. Claro, distintos. Cada una tiene como su función. Quiero decir, concluir en síntesis los 73 libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios Padre habló por boca de los profetas. O sea, como que el Antiguo Testamento se fue centrando sin desconocer las demás personas de la Antigua Trinidad, sin desconocer a Jesucristo y el Espíritu Santo, se fue centrando en el Padre, Padre Dios. Ya ve. Luego viene el Nuevo Testamento. Pero ya Dios se había anunciado, Isaías 7:14, que venía el Hijo de Dios, ¿no? Que el Verbo se iba a encarnar. Entonces que Jesucristo iba a ser el Hijo eterno de Dios en dos naturalezas, la divina y la humana, y la singularidad de una sola persona. Entonces ya se había profetizado en Isaías 7:14. Esto dice: y aquí que una virgen está encinta y va a concebir, dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios Hijo, distinto del Padre. Y también se anunció desde el Antiguo Testamento que vendría la época en el Nuevo Testamento, se inauguró en el Nuevo Testamento el día de Pentecostés, la nueva era del cristianismo. Ojo, la era del Espíritu. Y comenzó el día de Pentecostés. Viene entonces sobre la Virgen María y sobre los apóstoles la tercera persona divina. Viene sobre ellos. Bueno, pero yo quiero seguir adelante. Y así lo dice el Concilio de Toledo, que el Padre no es el mismo Hijo, sino que tiene un Hijo que no es el Padre. Que el Hijo no es el Padre, sino que es el Hijo de Dios por naturaleza, que es de la misma naturaleza del Padre. Y que existe, ojo, el Espíritu Santo, Paráclito, que no es ni el Padre mismo, ni el Hijo, sino que procede
del Padre y del Hijo. Y dice el Concilio de Toledo, que es doctrina en la iglesia, el Padre es de quien se oyó la voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en quien me he complacido. Oídlo. Encontramos esa palabra en Lucas 3, 21 al 23, cuando está la figura. Bueno, para personas nuevas, les voy a leer porque esto hace mucho bien. Leo Lucas 3, 21 al 23. Sucedió que cuando Juan Bautista los estaba bautizando, también vino Jesús. ¿Se habla de quién? Jesús. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió, bajó sobre él en forma visible. Ahí hay otra persona, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Hablamos de Jesús. Descendió al Espíritu Santo una persona distinta, en forma de paloma. Y se oyó la voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. ¿De quién sería esa voz? Ve la antigua Trinidad ahí. Bueno, pero Jesús, al irse para el cielo, bueno, antes de irse para el cielo, les dice: oiga, yo he salido del Padre de Dios y vuelvo, vine a este mundo, pues, y Juan 16, 28, pero ahora el Espíritu Paráclito es de quien el Hijo dice, prometió enviar el Espíritu Santo, Juan 16, 7. Si yo no me fuere al Padre, el Paráclito no vendría a vosotros. Jesús dijo: si yo, haciendo vivo, glorioso al cielo, vivo, glorioso resultado, me siento a la derecha del Padre, recibo la potestad del Padre y recibo la plenitud del Espíritu Santo allá de una manera especial para enviarlo a los que me lo pidan. Juan 16, 7. Es mejor para usted, dijo Jesús, que yo me vaya para el cielo, vivo, glorioso resultado. Juan 16, 7. Porque si no me voy para el cielo, no vendrá el Espíritu Santo a ustedes. Pero si me voy, mire la promesa, yo se lo enviaré cuando ustedes me lo pidan. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, muy bien. Ya, ahora conociendo un poquito más, ya la persona, ¿por qué les decía que es necesario conocer al Espíritu Santo? Porque durante mucho tiempo el Espíritu Santo fue el gran desconocido en la Iglesia Católica. Hermanas y hermanos, por eso hay grandes falencias en los miembros de la Iglesia Católica. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Después del Concilio Vaticano II y tras el surgimiento de algunos movimientos dentro de la Iglesia, especialmente de la renovación carismática, oiga, ese es un regalo de Dios, después del Concilio Vaticano II. Dios, dice el cardenal Suines, que Dios hizo dos regalos en el siglo XX. Uno, dos regalos a la Iglesia. Uno, a nivel de obispos, un regalo grandote. Un Pentecostés a nivel de obispos en el Concilio Vaticano II. Pero suscitó en el año 66, el Concilio Vaticano terminó el 65, y el año de Dios suscitó otro regalo para la Iglesia, la renovación carismática católica, la renovación en el Espíritu Santo. Y entonces ese fue el segundo regalo para que lo recibamos a nivel de todo el pueblo de Dios. Entonces, la tercera persona de la Antigua Trinidad ha pasado a ocupar en gran medida el lugar que realmente debe serle otorgado en la vida del cristiano, de un cristiano, en el seno de la Iglesia y en la salvación de nuestra historia personal. Ahora,
yo quisiera pasar. Quisiera decirles algo. Escriban esa frase que les voy a decir. El Espíritu Santo debe ser conocido. Pero para eso necesitamos orar insistentemente para que Dios nos dé la gracia de conocerlo y de crecer en su conocimiento. Si no hacemos esto y si no lo recibimos, no hay nada que hacer. La revelación siguiente llama: el Espíritu Santo debe ser conocido. Y quiero invitarnos a que reflexionemos en 6 elementos fundamentales para conocer la persona, la obra y la acción del Espíritu Santo. Primera revelación, primer elemento. Primero, debe ser conocido, ¿sí? Primero, debe ser conocido. Voy a quedarme ahí un poquito explicando eso brevemente. Porque dice la Escritura, dice San Agustín, dice Da Vinci, no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. ¿Cómo es? ¿Por qué te casaste? Un ejemplo. Te casaste con un desconocido. ¿Cómo lo vas a poder amar? Un ejemplo. Entonces, ¿cómo se ama si aún no se conoce? Y nadie puede amar lo ignorado, dice San Agustín. Nadie ama lo desconocido, dice San Agustín. No se puede amar a quien no se conoce. No se puede amar lo que no se conoce, dice San Agustín, en su libro La Trinidad y Agustinos. Por eso es necesario conocer la persona, la obra y la acción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que así tenga la capacidad de recibirlo y aceptarlo en mi corazón como el amor de mi vida. Amén. Tú no vas a aceptar en tu corazón una persona que ni siquiera sabe cómo se llama. Bueno, por eso es necesario conocerlo. Les voy a hablar un poquito de conocer a Dios, por ejemplo. Primera carta de Juan. Bueno, conocer a Dios. ¿Cómo vamos a amar a Dios si no lo conocemos? O sea, una cosa es creer en Dios, pero si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a amar? Por eso Jesucristo dice, Juan 17:3, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿Ve? Yo les hablo palabra de Dios, que es la sabiduría de Dios. La vida eterna consiste, el secreto de la vida eterna para cada uno, en conocer al Padre. No solamente creer, conocerlo. Porque en la medida de que yo lo conozca, le voy abriendo un campo en mi corazón y lo voy aceptando e invitando a que venga a mi vida. Pero Jesús dice también, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti nuestro Señor Jesucristo, a quien tú invitaste. San Pablo nos invita a conocer a Cristo y al Espíritu Santo, pero hablando de Jesucristo, San Pablo dice, Filipenses 3:8, oiga, más aún, juzgo que es pérdida ante la sublimidad
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por quien perdí todas las cosas, dice San Pablo, y las tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Concluyo lo que dice San Pablo. Todo esto lo he dejado a un lado y lo considero pura basura, con tal de llegar a conocer bien a nuestro Señor Jesucristo. Pues no hay mejor conocimiento, no hay mayor conocimiento en la tierra, en la vida, sino conocer a Jesucristo. Y quiero que Dios me acepte, no para haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo Jesús. Así pues Dios quiere aceptarnos. Filipenses 3:8. O sea, hermanos, ¿cómo vamos a vivir una vida auténticamente cristiana si no tenemos a Jesucristo? Porque es que Jesucristo es la fuente del amor infinito de Dios Papá. Jesucristo y el Espíritu Santo son la fuente del amor de Dios. Cuanto más podrás amarlo si lo conoces a fondo, como Él realmente es. Vuelvo a repetir, 1 Juan 4:8. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ojo, no ha conocido a Dios. Pueda que crea en Dios, pero no lo ha conocido porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Si no conoce al Espíritu Santo, ¿cómo se ama? Si aún no lo conoce, pues nadie puede amar lo que no conoce. Por eso tenemos que en este congreso profundizar, crecer en el conocimiento, ¿no? Profundizar es ahondar, es cavar, es escudriñarlo, es crecer en el conocimiento, experiencia, vivencia y anuncio del Espíritu Santo. Segundo elemento ¿para qué? Dije que habían 6 elementos fundamentales para conocer la persona, la obra y la acción del Espíritu Santo. Segundo elemento, pedirlo. Una vez lo conozca, yo tengo que pedirlo, porque Jesús dijo en Lucas 11:9-13, oiga, el que no pide, pues no recibe. Y si venimos a un congreso, no creas que está llena o lleno del Espíritu Santo, o quizás sí. Pero si te sientes llena o llena del Espíritu Santo, yo ya no necesito eso. Eso será para los que vienen por primera vez. Tengan la bondad de levantar la mano a los que vienen por primera vez a este congreso de Pentecostés. Gracias. Pero así pueden pensar algunas personas, ¿no? Pensar mal, ¿no? Eso es para esa gente ignorante. Yo ya llevo 5 años de conocer el Espíritu Santo. Otros dirán 10, otros 20, otros 30, otros 40, otros 50 años. Yo ya estoy bien con él. Si ya te sientes lleno, no puedes beber porque no tienes sed. Esto es para los que tienen sed de Dios, sed de Jesucristo, de llenarse, sed del Espíritu Santo. Esto no es para los que no tienen sed. Esto hay que pedirlo de una manera nueva hoy. Y en Romanos 8:15-16 dice, si tú lo pides, lo recibes. Pero ¿qué dijo el Papa Juan Pablo II? Pedirlo, oiga, con el explícito propósito de recibirlo. Si no, ¿para qué lo pide? Pedirlo con el explícito propósito de ¿qué?
de recibir. Porque hay que pedirlo en oración y en fe. Y recibirlo en una oración de fe, en una actitud de fe. Ahora, San Buenaventura, doctor de la iglesia, dijo estas palabras. El Espíritu Santo llega donde es amado. ¿Cómo es la cosa? Llega donde es amado. Donde es esperado. ¿Donde es qué? Esperado. Donde es anhelado. Allí donde es deseado. Llega el Espíritu Santo. Es como Jesucristo. Hoy no llegará Jesucristo. O en algunas personas no llega Jesucristo. Jesucristo dijo, mira, Apocalipsis 3:20, estoy golpeando a la puerta de tu corazón. Si tú me abres, si tú me abres tu corazón, vamos a estar atentos. Abramos las ventanas porque parece que hay mucho calor. Si tú me abres tu corazón, dice Jesús, y me invitas a seguir, yo entraré hoy en tu vida de una manera nueva. Pero si tú no me abres tu corazón y no me invitas a seguir, pues es que Jesucristo y el Espíritu Santo son las personas más caballerosas del cielo y de la tierra. Personas cultas. Sí, él no entra si no le abren la puerta y si no lo invitan a seguir. ¿Amén? Entonces, recibirlo en el alma, recibirlo en la mente, intelecto, y recibirlo en el corazón, como un don de la Santísima Trinidad. Y esto que les digo es lo que dice Jesucristo. Tercer ¿qué? Estamos reflexionando en qué. Tercer elemento para conocer, crecer, amar y recibir el Espíritu Santo. El tercer elemento es vivirlo. Pues naturalmente, si tú lo conoces, si tú lo pides, si tú lo recibes, empieza a ¿qué? A vivir una vida en el Espíritu y según el Espíritu de Dios. Empiezas a vivirlo. ¿Y qué pasa entonces? Juan 14, 23 al 24. Dijo Jesucristo, Jesús le contestó, el que me ama, levanten la mano los que amamos a Jesucristo. El que me ama hace caso de mi palabra. Y mi Padre lo amará, dice Jesucristo. Y mi Padre y yo vendremos a vivir en Él, con Él. El que me ama hace caso. Por eso aquí, esta mañana me decían, no sé, hola. Hay personas que no predican sino la palabra de Dios. Pero por favor, ¿qué más puede predicar un predicador de Dios? O un predicador de Jesucristo. O un predicador del Espíritu Santo. Dicen los filósofos que la palabra de Dios es más poderosa, una sola palabra de Dios, que 1000 palabras de hombre. Y Jesús dice, el que me ama hace caso de mi palabra. Y mi Padre y yo le amaremos. Y mi Padre y yo vendremos a morar, a vivir en Él. Entonces es la Santísima, ¿qué? ¿Cree en eso? ¿Quién sabe? ¿Cree en eso? Y si tú eres templo, 1 Corintios 3:16, porque Dios te creó para ser templo vivo del Espíritu Santo, templo vivo de Jesucristo resucitado, templo vivo de Dios. ¿Qué va a hacer con ese cuerpo que Dios te dio? ¿O qué haces? No es que desde ese momento eres una persona consagrada, una persona que sagrada. Los invito a reflexionar. Y una persona consagrada o sagrada, ¿hay que respetarla o no? Y esa persona consagrada y sagrada
Debes respetar a Dios que está adentro, respetar a Jesucristo, respetar al Espíritu Santo, ¿cierto? O coge su cuerpo para puntos suspensivos. Ah, bueno, yo apenas les hago esa reflexión. Entonces hay que vivirlo. Vivir la experiencia. Vivir la experiencia del encuentro. O sea, porque es que es bueno decir, yo creo en el Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto, ¿y has tenido la experiencia de Dios en tu vida? Porque los obispos de Latinoamérica, en la tercera conferencia general de Latinoamérica, dijeron estas palabras: el presbítero es un hombre de Dios. Solo puede ser profeta en la medida que haya hecho la experiencia del Dios vivo. Si tú no has tenido la experiencia del Dios vivo, que te la regale el Espíritu Santo. Si tú no has tenido la experiencia de un encuentro nuevo, vivo, personal, debes saber todo, corazón palpitante, con el resucitado, que la regale el Espíritu Santo. Y si tú no has tenido la experiencia de la presencia del Espíritu Santo, que llega a tu vida, y que llega a tu vida de una manera, y no has tenido esa experiencia, pues no puedes ser profeta del Altísimo. Y por el hecho de haber recibido el sacramento del bautismo, cuando se nos bautizó, el sacerdote nos dijo, en nombre de Dios, yo te bautizo para que seas profeta, sacerdote y rey. ¿Cómo vamos a ser profetas del Altísimo? Sacerdotes y reyes, si somos unos puntos suspensivos. Solo esta experiencia, dicen los obispos, lo hará portar de una palabra poderosa para transformar la vida personal y social de los hombres de acuerdo con el designio del Padre. Puebla 693. Pero sigo hablando un poquito de la experiencia porque es que esto es muy importante. El teólogo Karl Rahner, uno de los mayores teólogos de la Iglesia Católica, dice: el cristiano del mañana, esto decía en el siglo XX, el cristiano del mañana será un místico, uno que ha experimentado algo o ya no será nada. ¿Cómo dijo el gran teólogo de la Iglesia? ¿El cristiano de qué? ¿Será qué? Un místico. Uno que ha experimentado a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Oh, qué vergüenza, no te llames cristiano. Porque cree, pero no lo ha recibido y no lo ha experimentado. El diablo también cree en Dios. ¿Ustedes creen que el diablo cree en Dios? ¿Creen en Jesucristo? ¿El diablo conoce a Jesucristo? Y tú conoces a Dios. Tú conoces a Jesucristo. Tú conoces al Espíritu Santo. ¿Tú has tenido la experiencia de Dios? Por eso el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, habló de la fe común de la Iglesia y de la experiencia personal de Dios y dijo: ¿cuál es la razón entre experiencia personal y fe común de la Iglesia? Y dice el cardenal, él no excluye, él integra. Dos factores son importantes. Una fe dogmática, sin experiencia personal, queda vacía. ¿Qué es una fe dogmática? Yo creo en Dios, yo creo en la Iglesia, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en los sacramentos. Pero yo no conozco, yo no he aceptado a Dios en mi vida. Yo no he aceptado a Jesucristo, yo no he aceptado al Espíritu Santo. Yo creo, pero no vivo lo que creo. ¿Sí? Una fe dogmática sin experiencia personal queda vacía. Y una simple experiencia sin lazo de fe con la Iglesia Católica pues también queda ciega. Entonces, la fe del cristiano, oiga, perdona hermanas, es preciso que cada católico tenga una fe ilustrada, vivida, con experiencia de Dios, de Cristo resucitado y del Espíritu Santo, para ser testigo, para ser cristiano. De lo contrario, la fe no termina con la aceptación intelectual de la palabra de Dios, ni siquiera con la celebración de los sacramentos. La fe se adentra en el alma y se hace adhesión firme a la persona de Cristo. Cuarto elemento para conocer, recibir y amar al Espíritu Santo: custodiarlo.
custodiarlo. Voy a ponerles un ejemplo. Estaba predicando en una ciudad del norte de Boyacá. Vinieron a una parroquia donde yo estaba. Sí, estaba en Maripí, predicando en Misiones. La Casa Cural, yo estaba en la Casa Cural. Occidente, Boyacá, Occidente. Y vinieron allí. Vinieron 5 Toyotas de esos antiguas burbujas que llamaban. Eso de tiempo. 5 Toyotas. Adelante. Venía una blanca, una Toyota blanca en la mitad. Y 5 más atrás. Y llegaron, buscamos al padre, al señor cura. Y yo dije, ¿quiénes son esos? Son esmeralderos, dijo. Oh, Dios mío. Buscamos al señor cura. Yo me fui para el templo a orar al Señor, protege al señor cura, protege al padre Carlos. Guárdalo, Señor, protege. De cada Toyota se llevaron 7 hombres armados. Nunca en mi vida había visto un hombre con tantas armas cargar en su cuerpo. Se bajaron todos. Así. Apuntando, mirando a todo. Y el Virgen Santísima, ¿qué pasó aquí? Se demoraron 10 minutos. Y a los 10 minutos se subieron todos a arrancar el frente. Yo me fui corriendo al padre. Padre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, padre? Por favor, estaba yo muy preocupado. Padre, por favor, su reverencia, ¿qué pasó? Dios, no. Venían a darme una razón, pero me dijeron que en las minas allá encontraron una esmeralda que vale millones y millones y millones de dólares. Y por eso la traían en la mitad. O sea, una esmeralda es un tesoro que puede valer 500 millones de dólares. Y ahí iba la esmeralda. Ni siquiera la llevaban para el Banco de la República, ahí iba. Entonces, yo les pongo este ejemplo. Ustedes saben que un tesoro es un regalo maravilloso de Dios, sea de carácter material o de carácter celestial. Pero si hablamos de los tesoros, yo digo, el mayor tesoro de nuestra vida es Dios. El mayor tesoro de nuestra vida es recibir, es encontrarnos y es tener en mi corazón a Jesucristo resucitado. Amén. Mayor tesoro. El mayor tesoro de mi vida es recibir y tener al Espíritu Santo. Es recibirlo de una manera nueva y tener esa experiencia nueva del Señor. Es un tesoro. Luego, si es un don, es un tesoro, yo debo cuidarlo, ¿no es cierto? Debo conservarlo, ¿no es cierto? Debo vigilar y orar como un centinela para que no me roben el tesoro, ¿no es cierto? Debo custodiar. Eso es. Hermana, quizás nosotros no somos contemplativos y no valoramos. Nos parece que es cualquier persona. Hermanos, ya voy a terminar. Quinto elemento, transmitirlo. Transmitir. Quien recibe el don de Dios, el Espíritu Santo, se convertirá en el manantial para dar de beber a otros. Repito, quien recibe el don de Dios, el Espíritu Santo de Jesucristo, se convertirá en el pozo, en la fuente, en el manantial para darlo de beber a otros. Solamente les pongo el ejemplo de la Virgen María. La Virgen María, Lucas 1, 22 al 38, recibió el tesoro más grande del cielo y de la tierra,
a Jesucristo, ¿cierto? Y recibió también el don del Espíritu Santo, el segundo tesoro más grande del cielo y la tierra. Y dice el Evangelio, escríbanlo, Lucas 1, 39 al 56, que la Virgen María, la primera evangelizadora de la iglesia en el mundo, recibió el tesoro de Cristo, el Espíritu Santo, y fue a llevárselo a su familia. Y a la primera persona que le dio fue a su prima, ¿qué? Santa. Y dice el Evangelio, en Lucas 1, 39 al 56, dice que cuando María estaba evangelizando a su prima Santa Isabel, después de que le evangelizó, oró. Y María le llevó lo que tenía en su corazón a Cristo. Le llevó al Espíritu Santo. Y San Juan Bautista, desde antes de nacer, aún si no recibió el sacramento del bautismo, recibió el Espíritu Santo. Pues Dios quiere que tú seas eso. ¿Dices que amas a la Virgen María? Imítala, imitémosla. Sexto elemento, llenarse constantemente en crecimiento perenne para que haya más fruto. O sea, llenarme del Espíritu Santo, ¿sí? Llenarme, ¿sí? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar más frutos. San Pablo dice en Efesios 5:18, oiga, no se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Efesios 5, ¿qué? Les leo nuevamente. No se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje, a la perdición. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Pero también en Efesios 5, 18 al 20 dice, intercambien salmos, himnos y cantos espirituales, que el Señor pueda oír el cántico y la música de sus corazones. Den gracias a Dios el Padre en el nombre de Jesús nuestro Señor, siempre por todas las cosas. De manera que llenémonos del Espíritu Santo de Dios. Tiempo. Concluyamos. Entonces, 5 elementos fundamentales para conocer la persona y la oración del Espíritu Santo. El primero, debe ser ¿qué? Conocido. El segundo, debe ser ¿qué? Pedirlo y recibirlo, ¿cierto? El tercero, vivirlo, porque esa es la fe. El Papa vino a Colombia y le preguntó a los colombianos, oiga, ¿ustedes viven lo que creen? Casi semejante pregunta. Que si tú crees en Dios, sí, yo creo en Dios, contestó el pueblo de Bogotá. Y el Papa dijo, ¿usted vive a Dios en su vida? ¿Usted vive a Dios en su familia? ¿Usted vive a Dios en la iglesia? ¿En su comunidad parroquial? ¿En su comunidad vive a Dios? Ahí es donde el Papa vino a Colombia y dijo, ¿ustedes creen en Jesucristo? Su santidad, por favor. ¿Qué es lo que estás diciendo? Y les pregunto, ¿ustedes viven lo que creen? ¿Viven a Jesucristo en su vida, en su familia, en su trabajo, en su casa, en su comunidad? ¿Viven a Jesucristo? ¿O ustedes apenas creen, pero no viven lo que creen? Otra pregunta. ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo? Pero su santidad, por favor, ¿qué estás diciendo? ¿Ustedes tienen al Espíritu Santo? Como que yo no estoy seguro de su santidad. No sé, tal vez sí, porque yo lo leo. Pero ni siquiera cree, no está seguro. ¿Ustedes son templo del Espíritu Santo? Espere a ver su mensaje.
Pero lo pienso. Es que ahí vimos una fe que no es ilustrada, una fe. Sí, vimos una fe. Entonces, yo te pregunto, ¿Dios te creó para ser templo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Y dónde dice en la Escritura? 1 Corintios 3:16. Vea que ni siquiera conocen la Escritura. Algunos, ¿no? Nos creó para... Vive a Dios, vive a Jesucristo, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida comunitaria, como educador, como padre de familia. ¿Ustedes son padres de familia cristianos? ¿Educan a sus hijos en los valores éticos, valores cristianos? ¿Sí o no? ¿Valores morales? ¿Valores religiosos? ¿Valores espirituales? ¿Valores humanos? ¿Valores culturales? Entonces, ¿para qué nos llamamos cristianos? Por eso están así los niños y las niñas y la juventud en gran crisis en la iglesia, en el mundo entero. Y el Señor me decía, dígales que en estos momentos hay un gran ataque del diablo contra los niños y los jóvenes en la iglesia. Ustedes sembraron esos valores como padres que son los primeros y principales educadores en la fe de sus hijos. ¿Sus hijos se parecen a ustedes en su testimonio de vida? O algunos dirán sí, porque es que la otra me decía una señora así, yo me parezco a mi padre porque mi padre tiene 2 amantes, y yo ya me conseguí uno. Discúlpenme que así me dijo una señora, un muchacho. O ¿cuál ha sido el testimonio? El testimonio de vida habla de unos padres de familia a unos hijos. Es la herencia, es lo que se les deja. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están tus hermanas? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Viven dentro del proyecto de Dios o fuera del proyecto de Dios? Por favor, hermana. Por favor. Y llenarse constantemente del Espíritu Santo.